La fabricación de la barra Snickers representa una de las operaciones industriales más sofisticadas en el sector de la confitería global, donde la precisión técnica es el factor determinante para mantener la uniformidad de un producto consumido por millones. Desde su creación en 1930 por Frank Mars, esta barra ha dejado de ser una simple golosina para convertirse en un sistema de ingeniería comestible, calibrado quirúrgicamente para ofrecer un equilibrio constante entre densidades, texturas y sabores. La producción masiva actual exige que cada componente, desde el chocolate de cobertura hasta el núcleo de turrón, responda a estándares físicos rigurosos que permitan su distribución a gran escala sin perder integridad estructural. Si te gusta entender cómo se fabrican las cosas, suscríbete a Secretos de la Fabricación. El proceso comienza con la arquitectura del chocolate, una fórmula diseñada mediante estudios reológicos para garantizar que la cobertura no se funda al contacto con la mano, pero que libere su perfil aromático de forma inmediata al alcanzar la temperatura bucal. La materia prima fundamental son granos de cacao seleccionados que se someten a una secuencia automatizada de descascarado, tostado térmico y molienda de alta fricción, transformando las semillas sólidas en una pasta de cacao densa y oscura. Esta masa base se refina mecánicamente hasta alcanzar una granulometría micrométrica, integrándose posteriormente con leche en polvo, azúcar y proporciones exactas de manteca de cacao y lecitina, asegurando una fluidez óptima para las etapas de bañado. La estabilidad física del chocolate resultante depende directamente del proceso de templado, una fase de control térmico crítico donde la masa se somete a ciclos precisos de calentamiento, enfriamiento y recalentamiento. Esta técnica busca inducir una cristalización perfecta de la manteca de cacao, logrando que los cristales de tipo V se vuelvan predominantes para otorgar a la barra su brillo característico y un punto de fusión ligeramente superior al promedio industrial. Este chocolate, ahora en estado líquido pero con una estructura molecular organizada, se almacena en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada, listos para actuar como el cimiento y la armadura final del producto. Mientras este fluido se estabiliza, en un sector paralelo de la planta se inicia el procesamiento de los componentes sólidos que aportan la textura mecánica. La logística de los frutos secos comienza con la recepción de sacos industriales de 900 kilogramos de maní variedad Runner, seleccionado específicamente por su uniformidad dimensional y su alto contenido de aceites esenciales. Estos granos crudos se introducen en un flujo automatizado hacia un túnel de tostado de convección forzada que se extiende por más de 45 metros. Durante 30 minutos, el maní se expone a una temperatura constante de 175 grados Celsius sobre una cinta oscilante que garantiza una transferencia de calor homogénea en toda la superficie del grano. Al emerger del túnel, la transformación química del tostado ha desarrollado los compuestos aromáticos deseados, momento en el cual se aplica una nebulización salina ultrafina para realzar el perfil organoléptico y preparar el material para su integración con la matriz de caramelo. Mientras los cacahuetes tostados conservan su calor residual, se inicia la cocción del caramelo en calderos de acero inoxidable de dimensiones industriales, donde se procesa una mezcla de jarabe de maíz, sacarosa, mantequilla y leche condensada. Este compuesto se somete a una agitación constante mientras la temperatura se eleva mediante vapor presurizado hasta alcanzar los 120 grados Celsius, punto exacto donde la viscosidad permite una manipulación mecánica eficiente sin comprometer la elasticidad final. En esta fase de alta precisión térmica, se incorporan extractos de vainilla y lecitina, actuando esta última como un agente emulsionante que estabiliza la unión de las grasas y los azúcares. Esta estabilización química es fundamental para evitar la separación de fases o la granulación del azúcar durante el almacenamiento prolongado de la barra, asegurando que la textura permanezca inalterada desde la fábrica hasta el punto de venta. La integración del maní tostado y el caramelo caliente se produce en una unidad de mezclado de tornillo sin fin, diseñada para recubrir cada grano de forma individual mediante un flujo helicoidal ininterrumpido. El caramelo desciende en cascada constante sobre el flujo de cacahuetes, envolviéndolos en una matriz pegajosa y homogénea que constituye la médula de la experiencia sensorial del producto. Esta masa combinada, que fluye a una temperatura aún elevada, se vierte sobre un rodillo enfriador de escala masiva que opera internamente a 0 grados Celsius. El diferencial térmico detiene inmediatamente cualquier proceso de degradación y estabiliza la estructura física del compuesto, extendiendo la mezcla en una capa continua de espesor controlado por sensores láser. Esta lámina resultante, que fusiona la firmeza del fruto seco con la ductilidad del caramelo, se desplaza mecánicamente hacia la siguiente sección de la cadena, donde la ingeniería de texturas alcanzará su máxima complejidad al encontrarse con el núcleo de turrón.
Se busca crear un gradiente de resistencia mecánica que el paladar percibirá como una transición fluida entre lo crujiente y lo elástico, un objetivo que exige una sincronización absoluta entre la velocidad de la cinta y la temperatura de solidificación de los polímeros de azúcar. El sustrato fundamental sobre el que se apoya toda la arquitectura de la barra es el turrón o nougat, una base aerada de alta estabilidad mecánica que aporta el volumen y la elasticidad necesarios para equilibrar la densidad del caramelo superior. La producción de este componente se inicia con la elaboración de un jarabe de alta concentración mediante la disolución de sacarosa, jarabe de maíz y agua, llevándolos a un punto de ebullición controlado hasta que la solución alcanza un estado de sobresaturación óptimo. Paralelamente, en tanques de batido industrial, se procesan claras de huevo deshidratadas que se rehidratan y se someten a una agitación de alta velocidad, incorporando aire de manera forzada hasta formar una espuma proteica de estructura firme y celular. Cuando el almíbar alcanza los 120 grados Celsius, se vierte en un flujo laminar sobre la espuma de huevo, produciendo una masa de gran blancura que constituye la matriz del nougat. En el caso específico de esta formulación, se añade mantequilla de maní recién molida en la propia planta, lo que altera las propiedades reológicas de la mezcla, otorgándole una cremosidad técnica que evita que el núcleo se vuelva excesivamente quebradizo bajo condiciones de baja temperatura. Esta masa, aún maleable y con una temperatura residual significativa, se transfiere a una estación de calandrado equipada con rodillos de acero inoxidable refrigerados internamente con glicol a -4 grados Celsius. El contacto súbito con el metal frío genera una cristalización superficial instantánea, creando una fina película exterior que permite que la masa se desmolde sin deformaciones estructurales ni adherencias residuales en la maquinaria. Una vez estabilizada la lámina de turrón, se procede a la fase de ensamblaje bicapa, donde la mezcla de caramelo y maní previamente procesada se deposita con precisión sobre el soporte de nougat. Esta operación es uno de los puntos críticos de la ingeniería de la barra, ya que requiere una sincronización térmica absoluta. El caramelo debe poseer la fluidez suficiente para adherirse molecularmente al turrón, pero no la energía térmica necesaria para fundirlo o colapsar su estructura aireada. Inmediatamente después de la unión, el conjunto pasa por un sistema de prensado suave mediante rodillos ajustados a micras de distancia, asegurando que no existan bolsas de aire internas que puedan comprometer la resistencia del producto durante el corte final. La barra bicapa resultante entra entonces en una cámara de estabilización a 18 grados Celsius, preparando la estructura para la segmentación mecánica. Tras la estabilización térmica en el túnel de frío, la lámina compuesta emerge como un bloque sólido y continuo de alta densidad que debe ser seccionado con una precisión geométrica absoluta. Este proceso de segmentación se ejecuta mediante una batería de cuchillas circulares de acero inoxidable que dividen el bloque en tiras longitudinales exactas, seguidas de un sistema de guillotina transversal sincronizado por servomotores de alta resolución. La velocidad de corte está calibrada para evitar la fractura del turrón o el desplazamiento del maní, asegurando que cada núcleo individual mantenga los márgenes de tolerancia necesarios para las etapas finales de revestimiento. Una vez separadas, las barras se desplazan sobre una cinta transportadora que aumenta gradualmente su velocidad lineal para generar una separación física controlada entre cada unidad. Este espacio intermedio es vital, ya que permite que el flujo de chocolate envuelva la pieza en sus 360 grados, eliminando puntos de contacto que pudieran comprometer la integridad estructural o la barrera de frescura del producto final. Las unidades individuales ingresan entonces en la estación de bañado, una zona de atmósfera controlada donde operan las máquinas enrobadoras de última generación. La primera fase de este proceso consiste en el sellado de la base, donde las barras pasan sobre un rodillo de transferencia que aplica una capa inferior de chocolate templado. Este precubrimiento actúa como un aislante estructural que soporta el peso de las capas internas y evita que la humedad intrínseca del turrón migre hacia el exterior, lo que alteraría la textura de la cobertura. Inmediatamente después, las barras atraviesan la enrobadora principal, donde una cortina de chocolate líquido en caída constante, alimentada por bombas de desplazamiento positivo, las cubre por completo. A medida que las piezas emergen de este velo denso y brillante, pasan sobre una mesa vibratoria de alta frecuencia cuya función técnica es eliminar cualquier burbuja de aire atrapada y redistribuir el chocolate para lograr un espesor de capa estandarizado en toda la superficie. Antes de que el chocolate inicie su fase de solidificación, una rueda giratoria con un diseño de levas específico genera la ondulación característica sobre la parte superior. Este patrón en zigzag es un indicador de calidad industrial. La nitidez de su relieve confirma que el chocolate mantiene la viscosidad y el templado correctos para una cristalización exitosa. Con el remolino característico ya impreso sobre la superficie de chocolate aún maleable, las unidades se adentran en un túnel de enfriamiento de longitud extendida que constituye la etapa final de estabilización termodinámica.
Este entorno está diseñado para extraer el calor de forma progresiva mediante un sistema de convección forzada de flujo laminar, evitando choques térmicos que podrían provocar el fenómeno de afloramiento de grasa o fat bloom, el cual se manifiesta como manchas blanquecinas indeseadas. El aire se mantiene a una temperatura rigurosamente controlada entre los 8 y 12 grados Celsius, circulando a velocidades calculadas para que la cristalización de la manteca de cacao ocurra de manera uniforme desde el núcleo hacia la superficie. Este proceso dura varios minutos, tiempo durante el cual la estructura molecular del chocolate se fija definitivamente, adquiriendo la dureza necesaria para soportar la fricción mecánica de los sistemas de empaquetado sin perder su acabado satinado. Al emerger del túnel de frío, las barras completamente sólidas alcanzan una sección de alta tecnología sensorial donde se ejecutan los protocolos de control de calidad en tiempo real. Un sistema de visión artificial compuesto por cámaras CCD de alta resolución y sistemas de iluminación estroboscópica inspecciona cada unidad individual a medida que avanza por la cinta. Estos algoritmos de procesamiento de imágenes miden el volumen, la longitud y la integridad del diseño superficial, descartando instantáneamente cualquier barra que presente una desviación milimétrica. Paralelamente, una balanza dinámica de alta sensibilidad verifica que el peso de cada unidad se encuentre dentro de los márgenes legales de tolerancia, mientras que un equipo de detección de metales por inducción electromagnética asegura la ausencia de cualquier partícula extraña que pudiera haber ingresado durante el procesamiento de las materias primas como el maní o el azúcar. En Secretos de la Fabricación explicamos cómo se hacen las cosas con calma y claridad. Si te interesa seguir entendiendo estos procesos, suscríbete. Las barras que superan este riguroso filtrado avanzan hacia la línea de envasado primario, una maravilla de la cinemática industrial donde las máquinas envolvedoras tipo Flowpack operan a velocidades que pueden alcanzar las 1000 unidades por minuto. El material de empaque es un film polilaminado compuesto por capas de polipropileno biorientado y barreras de aluminio microscópicas, diseñadas específicamente para bloquear la incidencia de la luz ultravioleta y el intercambio de oxígeno, factores que degradarían la frescura de los aceites del maní. Un sistema de servomotores sincroniza la llegada de la barra con el despliegue del film, envolviendo el producto y sellándolo mediante mordazas térmicas que aplican presión y calor de forma instantánea. Este sellado hermético es fundamental no solo para la conservación, sino para garantizar que la atmósfera controlada dentro del envase mantenga la textura crujiente de los componentes internos durante meses de almacenamiento y transporte. Una vez selladas, las barras individuales se agrupan mecánicamente para entrar en la fase de empaquetado secundario o encajonado. Brazos robóticos de alta velocidad con sistemas de sujeción por vacío recogen las unidades y las depositan en cajas de cartón corrugado con una disposición optimizada para maximizar el uso del espacio y resistir las cargas de compresión durante el paletizado. Estas cajas se etiquetan automáticamente con códigos de barras y datos de trazabilidad que permiten rastrear cada ingrediente hasta su origen agrícola. Finalmente, los pallets se aseguran mediante una película de plástico estirable en estaciones de embalaje automatizadas, quedando listos para ser despachados hacia centros de distribución globales. Esta cadena de producción, que transforma toneladas de materias primas en millones de unidades con una precisión matemática, demuestra cómo la ingeniería alimentaria moderna ha logrado estandarizar el placer sensorial, asegurando que cada mordida sea una réplica exacta de una fórmula perfeccionada a lo largo de casi un siglo de evolución tecnológica. La fabricación de estas barras no es simplemente un proceso culinario a gran escala, sino una sinfonía de termodinámica, mecánica y química aplicada que redefine constantemente los límites de la producción masiva de alimentos.